pensiones, de lo que está ocurriendo con el debate legislativo, y para tal efecto queremos saludar al economista, profesor académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín. Guillermo, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, Patricio. Saludo a todos los auditores. Muchas gracias por la invitación. Sí, quería partir, Guillermo, por algo que la gente vincula y que yo sé que quizás técnicamente no procede, pero a lo mejor sería bueno explicarlo, al menos saber tu apreciación, ¿no? Por un lado, la constatación de que los multifondos se han ido a pique, que no ha sido un buen año para los ahorros previsionales, y por el otro lado, este retiro bien millonario de recursos de los inversionistas de las AFPs que conocimos hace algunas semanas. ¿Qué decir sobre estas dos noticias que coinciden y que yo sé que a lo mejor técnicamente van por carriles separados, pero que instalan una sensación de injusticia? Efectivamente van por carriles separados. Ahora, yo diría lo más fundamental desde la perspectiva del sistema previsional tiene que ver con las caídas de fondos que, para efectos de quienes están a puertas del retiro, quienes están en el fondo a puertas del retiro, les puede significar una caída un poco, digamos, una disminución de su ahorro con la cual poder acceder a una renta vitalicia posterior. Técnicamente, no estoy seguro de lo que debo decir ahora, bueno, he visto los datos desde la última caída, pero técnicamente tiende a compensarse la caída en el fondo con el mayor valor de las rentas vitalicias, pero la verdad es que no estoy seguro que haya sido así en este caso por la coyuntura particular que estamos viviendo. Estamos viviendo una coyuntura que tiene un componente grande de incertidumbre por la situación internacional. Hoy día vemos, por ejemplo, que Estados Unidos acaba de declarar que la OPEP, los grandes productores de petróleo, están en la práctica alineados con Rusia, y eso suena mal desde la perspectiva del costo del combustible, de la normal funcionamiento de la economía. Entonces estamos en una situación económica internacional muy rara, muy tensa por esto de la guerra, y por otro lado con una institución nacional también bien compleja, porque acaba de fracasar un proceso constituyente, se va a iniciar otro, que en el fondo es la continuación del primero, pero que va al menos por un año más, probablemente va a postergar la definición en temas institucionales claves para el país, y eso a la economía le hace muy mal. Entonces, claro, Multifondo refleja todas estas cosas. Y ahora, creo que una cosa sí que me gustaría decir, Patricio, Sí, es que, y podemos seguir sobre esto si tú quieres, sí. la pensión básica garantizada, universal, en la práctica es un gran colchón contra todas estas cosas, ¿ah? Reduce significativamente la variabilidad final de las pensiones. Eso el gobierno, el 60% del presupuesto nuevo, el 60% del incremento del presupuesto nuevo es entero para pensiones. Entonces yo diría que como sistema en su conjunto estamos avanzando en una dirección que no es mala. Sí. Ahora, ¿cómo llegar? Voy a decir algo que es más político que técnicamente económico, Guillermo, aunque todo lo que hablamos es en buena medida político, ¿no? Pero ¿cómo llegar a un punto en el cual, vamos a decirlo así, por una suerte de contrato social, se llegue a la convicción o a la idea de que en nuestro país las pensiones son, comillas, justas o adecuadas, cuando, bueno, los montos actuales distan todavía de alcanzar para tener una vida digna mes a mes, y en donde por el otro lado las reformas que se han hecho en los gobiernos anteriores no han logrado revertir esa percepción, ¿no? Entonces, también como a priori está la idea de que esta reforma, por muy buena que pueda hacer, pueda llegar a ese mismo lugar donde no se modifica el sentido común instalado. ¿Qué decir al respecto? Yo diría que primero que es difícil, me parece que Sí. efectivamente es difícil. Todos los sistemas de pensiones del mundo están sometidos a varios desafíos grandes, y en alguna dimensión hay crisis. Lo que pasa es que en algunos casos la crisis la vive muy directamente la pensionada, el pensionado, porque el valor de sus pensiones es lo que cae, que es lo que pasa en Chile, y en otros casos eso lo paga, de alguna forma lo sufre el Estado, que tiene garantías dadas sobre beneficios que son excesivos para los que el Estado puede pagar, y estamos en todas partes también con una crisis fiscal que en algún minuto va a explotar, y le va a explotar a gente distinta de los pensionados actuales, le va a explotar
a los contribuyentes futuros, y eso Sí. también es un problema que desde el punto de vista del Estado al menos es importante considerar en términos similares. O sea, no son dos problemas distintos, son el mismo problema. Eh, Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que respecto al pacto social que tú dices, yo creo que acá hay una oportunidad que tiene Chile de abrir y cerrar este segundo proceso constituyente consecutivo, cerrarlo con éxito, en el sentido que se logre armar una mayoría suficientemente grande en torno a un proyecto lo suficientemente atractivo. Y ahí yo creo que el valor de la solidaridad, por ponerlo de alguna forma, el valor de la solidaridad, si es que uno se deja llevar no solo por lo que dijo la convención que fracasó ahora, sino que también por las declaraciones de muchas de las personas que, habiendo estado por el rechazo, igual apoyaban la extensión de los derechos sociales, por así decirlo. Creo que ese nuevo pacto social va a poder ordenar un poco el debate que hoy día está tan bloqueado por personas que piensan que cuando uno habla de solidaridad está hablando de desorden, o cuando habla de solidaridad está hablando de caos fiscal. Yo creo que en los países desarrollados son países que logran estructurar solidaridades bien hechas, que sean sustentables, que sean responsables, que promuevan de todas formas la participación, que no sean simplemente cheques en blanco que se entregan a la sociedad. Y eso yo creo que es un camino que se está transitando, que espero que la aprobación del segundo proceso constituyente sea capaz de detonar finalmente. Sí, bueno, ya vamos a volver al proceso constituyente, Guillermo, pero hay algunas ideas que surgen desde el Parlamento. Por ejemplo, el hecho de que las caídas en las pérdidas de los cotizantes obviamente afectan en mayor medida a quienes están cerca de jubilar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay diputados que han planteado la idea de un bono. ¿Es técnicamente adecuada una medida como esa? ¿Cómo ves tú que el Estado podría hacerse cargo de una situación como esta? Eh, ¿O más bien sería el mal menor dejarla tal cual? Es que de alguna forma lo está haciendo Ajá. al presentar este proyecto de pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal ahora se va a extender ya al 90% de la población jubilada. Es decir, al 90% de las personas con jubilaciones bajas les va a llegar la pensión. El proyecto del gobierno es de aquí a 3 años que esa pensión suba a 250.000 pesos. Entonces, eso es un colchón muy grande. Antes, imagínate, tú tenías una renta, o pensabas tener una renta vitalicia de, no sé, 220.000 pesos, y con estas caídas de fondo te caía de un viaje a 200, por decir algo, para toda la vida, así que es mucha plata, 20 lucas Sí. para toda la vida. Ahora va a ser de 470 a 450, proporcionalmente la caída es mucho menor, y eso lo logra la pensión general garantizada universal. Entonces la PGU sirve como un colchón, y yo creo que la gracia es que es un instrumento permanente. El Estado no tiene por qué estar reaccionando frente a cada movimiento de mercado, porque si no, no se podría gobernar. Tendría que estar el presupuesto siempre disponible para estar compensando alzas o bajas en el mercado. En cambio, una política bien desarrollada de pensión generalizada garantizada universal tiene la capacidad de absorber muchos de estos shocks, y por lo tanto darle certeza a las personas que se van a jubilar, que es lo que uno quiere que haga un sistema de pensiones. Si estamos conversando a esta hora de la mañana con el economista y académico de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín. Guillermo, esto de pasar de 193 a 250.000, ¿no? Y este argumento que se da por el otro lado de que al menos debería haber una homologación con el sueldo mínimo. El rol de los sistemas de pensiones, y así Mm. funciona en todas partes del mundo, es tiene dos. Uno es la prevención de la pobreza en la vejez, y lo que va a hacer la PGU cuando ya llegue totalmente al nivel de los 250 es que lo va a lograr. O sea, de hecho ya lo logra marginalmente ahora, pero lo va a lograr definitivamente hacia el final del periodo de transición en que estamos. Y el segundo objetivo declarado es generar condiciones para que la calidad de vida de las personas entre la vida activa y la vida pasiva sea lo más estable posible. Ujú. Y las tasas de reemplazo, la tasa de reemplazo es la tasa a la cual
accede en la proporción del salario que representa la pensión, ¿no? Normalmente cuando una persona se jubila hay ciertos gastos en los cuales ya no incurre, como por ejemplo, habitualmente los adultos mayores ya no tienen hijos a su cargo, esa carga financiera se eliminó, la mayor parte de los adultos mayores ya son propietarios de sus casas, muchos reciben atención, digamos, de salud en condiciones de gratuidad o cuasi gratuidad. Entonces, una buena parte de los costos de los cuales vive una persona tienen, de alguna forma, se ajustan. Y es por eso que todos los países tratan de apuntar a tasas de reemplazo en torno al 80% del salario que la persona tenía antes. Ahora, la pregunta es si hay que indexarlo al salario mínimo. La respuesta es que está como un poco automáticamente dada la respuesta. Digamos, hay un salario mínimo que llegó a un cierto monto y una persona que se va a jubilar ganaba ese salario mínimo, debiera aspirar a que la pensión llegue a ese nivel, en torno al 80% del salario mínimo. Sin embargo, yo no lo haría en forma explícita, sino más bien como una aspiración, una meta a conseguir, pero no como una obligación del Estado, porque se generan incentivos súper perversos de fijar el salario, el nivel de las pensiones al salario mínimo, porque el salario mínimo lo fija el Estado, pero no lo paga el Estado. Lo fija el Estado, pero lo pagan las empresas. Entonces es muy complejo que desde el punto de vista de los incentivos de los parlamentarios, sería muy barato, digamos, sería muy cómodo decir subamos el salario mínimo porque simultáneamente voy a estar subiendo las pensiones. Las pensiones las paga el Estado, una PGU, por ejemplo, la pagaría el Estado, sí, pero el salario mínimo no. Entonces, para proteger a la pequeña y mediana empresa, sobre todo que son los que más pagan el salario mínimo, yo no indexaría por ningún motivo ambas cosas. No obstante que sí tiene que ser una variable que sea útil para medir si es que la PGU está en un nivel adecuado o no. Sí. Bueno, estas preguntas, Guillermo, de alguna manera, como tú lo decías muy bien al principio de esta entrevista, tienen que ver con el clima que se instaló luego del proceso constituyente, ¿no? Y acá hemos sido bien cuidadosos en decir, no sé si comparten lo que voy a decir a continuación, que puede haber tantas razones por las cuales triunfó el rechazo que quizás sería preferible no hacer afirmaciones tan taxativas respecto al resultado, ¿no? Pero bueno, es cierto que en la campaña del rechazo hubo un componente muy fuerte, me atrevería a decir, como la defensa del derecho a la propiedad y muy en particular estas menciones que se hacían respecto a la heredabilidad o no de los fondos de pensiones. Y es por eso que muchos interpretan el resultado como un apoyo de los chilenos y chilenas o de los habitantes de este país al sistema de capitalización individual, ¿no? Y por lo tanto a una clausura de la búsqueda de modalidades que impliquen sistemas mixtos, una preeminencia del reparto o algo por el estilo. ¿Qué reflexión se podría hacer al respecto? Obviamente, teniendo en consideración lo que está en el supuesto de mi pregunta, que es difícil tener una respuesta a por qué triunfó el rechazo, ¿no? O una respuesta simplista, quiero decir. Sí, yo creo que eso es algo que el mundo universitario, nuestra universidad en particular, tendrá que investigar. Yo creo que no es algo que sea una respuesta simple, como tú dices. Se juntaron muchas cosas y el rol del mundo académico durante el tiempo que venga, el año que siga o los 2 años que sigan, debiera servir para iluminar alguna de respuestas plausibles a esta cuestión. Sí. Yo creo que eso va a ser posible, entre otras cosas, porque hay mucha información que generó la convención, que generó las redes sociales, las encuestas, etcétera. Pero yo creo que va a ser útil analizar eso, pero eso no está hecho por el momento, así que no lo podemos decir. Ahora, yo creo que a mí me parece que es bastante claro que hay un apego de la ciudadanía a las cosas que le pertenecen, porque Chile viene de una tradición histórica, ¿no es cierto?, de mucha precariedad. Y a medida que esa precariedad ha ido de alguna forma reduciéndose, yo creo en esto, yo creo que Chile hoy día es mucho menos precario que lo que era hace 30, 40, 50 o 70 años atrás. Hay gente que tiene una visión idílica del pasado y que yo creo que no han leído los libros de historia, porque hace 50 años atrás el 40% de la población chilena vivía en zonas rurales en condiciones casi feudales. Hoy día no, pero eso por supuesto que tiene problemas, la modernidad tiene problemas. Y uno de los problemas que tiene es esta sensación de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad se ha ido reduciendo
Y me parece que esta respuesta que hay en torno al tema del derecho de propiedad refleja que la gente tiene temor a perder lo poco que ha ganado y que le permiten reducir esa vulnerabilidad, que es su casa, que es su ahorro en los fondos de pensiones, esas dos ideas de que se podían perder ambas cosas. Yo creo que son una parte importante, no sé cuánto, pero en alguna dimensión importante de por qué el rechazo finalmente ganó. Habrá que decirlo después con el tiempo. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es importante y que creo que vale la pena respetarlo, porque la gente tiene esa sensación, creo yo. Ahora, por otro lado, creo que, como decía Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. Uh-huh. Y entonces uno no puede caer en eso, constatar eso y después cruzarse de brazos y decir no hay nada que hacer. Yo creo que el valor de la solidaridad, de la cooperación, es un valor que tiene que estar contrapesando el valor del esfuerzo individual y del autocuidado. Yo creo que son dos cuestiones que son todas necesarias para que un país funcione bien, pero eso hay que educarlo porque llevamos mucho tiempo viviendo en una lógica muy de ráscate con tus propias uñas. Pero cómo hacerlo es complejo, hay que hacerlo bien. Y a mí me parece que la propuesta que se está discutiendo en estos minutos de reforma de pensiones, que contempla un pilar de ahorro colectivo, desde donde se hace transferencias de solidaridad, en alguna parte de ingresos y en otra parte de ahorros, me parece que eso es una cosa que nos ayuda a entender que la solidaridad puede coexistir con la responsabilidad, con el esfuerzo individual, y con la participación activa de todos dentro de un sistema que a todos nos conviene que funcione bien. Sí, Guillermo, bueno, para ir finalizando esta entrevista, estamos discutiendo la reforma de pensiones para este tiempo y para el inmediatamente posterior, pero hay tendencias más de largo plazo, por ejemplo, el envejecimiento de la población, y por lo tanto la presunción fundada de que va a haber una proporción cada vez mayor de población pasiva en los próximos años y una proporción menor, por lo tanto, de población activa. Está instalada la pregunta si la llegada de las comunidades migrantes revierte o hasta cuándo esa situación. Pero bueno, todo aquello que estoy describiendo de alguna manera instala la pregunta respecto a la viabilidad del sistema en el largo plazo o a cómo se debería preparar el país para ese escenario. ¿Qué decir al respecto? Bueno, yo creo que eso que tú dices que es tan claro, primero, creo que hace inviable la idea de un sistema de reparto puro. Un sistema de reparto puro, salvo que uno fijara la edad de jubilación a los 80 años, es totalmente inviable, porque precisamente por lo que tú dices, porque cada vez va a haber más gente a quien haya que pagarle una pensión en un sistema de reparto de parte de quienes trabajamos. Y por supuesto que las tasas de cotización serían muy altas, salvo que, como lo hizo Bismarck cuando fundó esta cuestión en el siglo XIX, es que lo haga con una edad de jubilación muy cercana a la edad de fallecimiento de la gente. Ahí funciona. Entonces, la alternativa es esa. Y por lo tanto creo que no, o sea, que digamos, ese como modelo puro yo creo que debiera estar totalmente descartado. Pero sistemas mixtos me parece que son totalmente deseables, porque el problema de pensiones tiene en parte que ver con longevidad, tienen parte que ver con tasas de interés, ya sea en un sistema de capitalización individual, de capitalización colectiva, el que sea, va a haber problemas financieros que van a estar siempre afectando la transferencia intergeneracional de recursos, eso va a ser siempre así. Y hay otros desafíos, que se llama la robotización, temas del mercado del trabajo que tenemos que enfrentar de todas formas, y por lo tanto me parece que la idea de tener un sistema que tenga muchos instrumentos con los cuales ir monitoreando cómo va el sistema, me parece que es un acto de humildad, de decir, no logro ver realmente cómo va a ser el mercado del trabajo, ni qué va a estar pasando con las pensiones de aquí a 30 años más. Que te diga, salvo la longevidad, no creo que nadie pueda realmente decir con mucha claridad qué va a pasar con todo el resto. Entonces, un sistema mixto que tenga muchos instrumentos con los cuales el Estado puede ir monitoreando y haciendo reformas paramétricas que suban una cosa, bajen otra, transfieran por acá, recojan por este otro lado, es lo que permite que el sistema pueda con mayor certeza ir enfrentando desafíos que hoy día son difíciles de prever. Yo creo fuertemente en un sistema mixto, lo he dicho siempre, y creo que eso mezcla transferencias, digamos, incondicionales como la PGU,
mezcla esfuerzo, incentivo al esfuerzo individual como a la cuenta individual y transferencia de riesgo entre generaciones y dentro de una generación a través de mecanismos de ahorro colectivo. Y esa es una cuestión que permite, digamos, navegar en un mar tan convulsionado como el que está. Y una última cosa, porque me parece importante decirlo, que no está hoy día en el debate, y me parece bien que no esté por las condiciones actuales, pero que tenemos que estar conscientes de que hay que subir la edad legal de jubilación. La edad legal de jubilación hay que iniciar el proceso gradual, lento, en que vaya subiendo, porque parte del problema que tenemos es que estamos viviendo mucho tiempo después de jubilados. Entonces hay que jubilar un poco más tarde. Sí, po. Probablemente, Guillermo, en la medida que las personas perciban que las jubilaciones son mejores, va a haber mejores condiciones políticas para ese debate, ¿no? Podría ser, Mm, pero hay que tener ojo porque la PGU genera un poco el incentivo contrario. Mientras más suba la PGU, la gente no logra internalizar eso. O sea, el problema del Estado no lo logra ver el ciudadano común y corriente, no le interesa. Es un problema del Estado. Entonces, el que me digan me dan 250 o 350 mil pesos de PGU, bueno, a uno le dice, me conviene, ¿verdad? Lo tomo. Y mientras antes mejor. Entonces, la economía política de subir la edad legal de jubilación en todas partes del mundo es muy compleja. Me da la impresión de que va a ser un poco más viable esa discusión cuando se instale un pilar de ahorro colectivo. Porque el pilar de ahorro colectivo lo que le da en particular al votante, a una gran cantidad de votantes, en particular mujeres, en particular a personas del sector más informal, les va a abrir la posibilidad de acceder a un pilar, digamos, a transferencias que antes no tenían, ni siquiera con la PGU, para tener acceso a esas transferencias, pero para poder participar, para poder acceder a esas transferencias van a tener que participar del sistema, y mientras más participan, más van a recibir. Entonces me da la impresión de que eso abre una posibilidad de fomentar tanto la formalidad del mercado de trabajo, que es esencial para que el sistema funcione bien, pero también de alguna forma la posibilidad de ir de a poquitito moviendo la edad legal de jubilación para que el pozo acumulado de todas estas transferencias sea más alto al momento de la jubilación final. Bueno, hemos conversado con Guillermo Larraín sobre este debate que está en desarrollo, que es muy importante, el tipo de debates también donde hay que tratar de incorporar análisis que nos puedan permitir prospectar, ¿no? Hacia dónde debería ir el país, y obviamente las pulsiones de la coyuntura son decisivas para cada gobierno en Sí, cada política pública, pero es del tipo de debates donde hay que procurar caminar y mascar chicle al al mismo mismo tiempo. tiempo. Sí. Exactamente, claro. Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchas gracias como siempre por esta Muchas conversación. gracias, Patricio. Un gusto estar acá y que tengan un muy buen día. Igualmente. Gracias. Son las 8:32, breve alto, y ya vamos con el panel.